El Departamento de Estado anunció hoy sanciones contra Raúl Castro, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista Cubano, y sus hijos por presuntas graves violaciones a los derechos humanos. Antes de conocerse ese anuncio, minutos antes, conversamos con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Comencé preguntándole sobre su reacción y la de Cuba al mensaje del presidente Trump en la Asamblea General de la ONU. Es una sesión en la que necesariamente se abordan temas cruciales de la situación internacional. Quedé sorprendido con el enfoque del discurso del presidente Trump, que en 38 minutos tomó el cuarto párrafo de este para exhibir el gasto de 2,5 millones de dólares en armamento y reforzamiento de capacidades militares en un mundo que con esa cifra hubiera podido resolver problemas importantes de pobreza y seguridad alimentaria. Yo siento que prevalece una visión supremacista, un punto de vista obsoleto, que frente a una tendencia histórica al multilateralismo pretende imponer, incluso con el uso de la fuerza, un orden unipolar que ya es viejo e insostenible. Y en su discurso dijo el presidente Trump, ministro, que el presidente Nicolás Maduro es un títere de Cuba. ¿Cuál es su reacción? Es una calumnia, no sorprende. Primero, la mezcla de posiciones de política exterior con intereses meramente electorales, relacionados con las próximas elecciones y con asuntos de política doméstica, que parece ser transversal en las posiciones del gobierno de los Estados Unidos. En segundo lugar, se apela constantemente a la calumnia, a la mentira, a la política sucia. Supongo que en este caso trata de explicar, calumniando a Cuba y también a Venezuela, el fracaso del diseño de intervención norteamericana en ese país y cortejar sectores minoritarios, votos electorales, probablemente en la Florida, que se sabe que no representan la voluntad de la mayoría de los electores norteamericanos y tampoco de los cubanos residentes en los Estados Unidos. Ahora, ministro, esta semana, que es la Asamblea General, que hay interés por los discursos, por el mensaje que llega, en Estados Unidos la controversia es sobre si el presidente de los Estados Unidos presionó a un líder de otro país para ayudar en su campaña de reelección, al presidente de Ucrania. ¿Ve usted en eso lo que hablaba usted ahora sobre una línea transversal de cómo la política interna es la que domina las prioridades de la Casa Blanca? Es un asunto que no deseo comentar. Pertenece por entero, me parece a mí, a la opinión de los ciudadanos estadounidenses. Pero no hay duda de que hay un deterioro del sistema político estadounidense que exhibe fracaso tras fracaso desde el punto de vista de su política internacional. Es muy lamentable que se tome como rehén causas de interés mundial o problemas relacionados con la propia supervivencia de la humanidad, como el cambio climático, como rehenes de asuntos domésticos o meramente electorales. Y en el tema de sanciones, esta semana Estados Unidos anunció nuevas sanciones para impedir el flujo de combustibles hacia Cuba. El senador Marco Rubio, republicano por la Florida, celebró estas sanciones que dice deben incrementarse en contra de lo que él calificó del régimen ilegítimo de Cuba. ¿Qué impacto están teniendo estas medidas y va a poder Cuba abastecerse si Estados Unidos sigue imponiendo estas sanciones? Son 6 décadas de bloqueo, daños acumulados a una economía pequeña como la cubana, de más de 900.000 millones de dólares, a precios corrientes más de 138.000 millones de dólares. Sin embargo, Cuba no solo ha venido creciendo económicamente, sino se ha desarrollado. Una economía cubana hoy orientada a los servicios, con una amplia diversidad de socios internacionales, con sectores de punta como la exportación de servicios médicos, una potente y modernísima industria farmacéutica y biotecnológica, un amplio desarrollo del turismo. Cuba es un destino seguro, saludable y consolidado para el turismo mundial, al que lamentablemente
los ciudadanos norteamericanos no pueden acceder precisamente al recortarse su libertad de viajar por razones políticas. Debo decir que la economía cubana es resistente, tiene capacidad de adaptación, está entrenada para enfrentar adversidades. El país dispone de soberanía tecnológica. Tenemos en nuestras manos las herramientas para asegurar no solo un discreto pero persistente crecimiento económico, sino también los programas fundamentales de desarrollo. Claro que estas últimas medidas, que son inéditas, no convencionales, muy agresivamente extraterritoriales, provocan impacto en la situación del país, como se ha visto en días recientes, pero son efectos temporales sobre los cuales actuaremos con unidad, consenso social y sobre la base de un programa económico que muestra avance, es predecible, asegura jurídicamente la inversión extranjera, garantiza un comercio exterior adecuado a nuestras necesidades, y aunque estos obstáculos no han de subestimarse y provocan daños humanitarios, afectan a las cubanas y cubanos, dañan a las familias, son una violación flagrante de los derechos humanos de todos los cubanos, incluso los cubanos que residen en los Estados Unidos, persistiremos en nuestro camino. El propósito de arrancarnos concesiones políticas por ese camino ha fracasado antes y seguirá fracasando ahora. El argumento de quienes respaldan esta política dicen: en Cuba no hay libertades, no se respeta la libertad de expresión, hay presos políticos. Describen el país como un régimen totalitario. ¿Qué les dice a ustedes, a quienes ven a Cuba de esa manera y consideran que no se hace lo suficiente para garantizar las libertades individuales? Bueno, son viejos argumentos. Recuerdan el lenguaje típico de la Guerra Fría. Los voceros de este país que se refieren a eso olvidan que hay un patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos de los ciudadanos estadounidenses, en particular de los de menores ingresos, de los afrodescendientes. Hay un patrón de racismo y discriminación, medida de fortísima represión contra los migrantes, incluso menores que mueren en detención y son separados de sus padres, una política de xenofobia que alienta el odio y la división en la sociedad estadounidense, que cada vez es más desigual, cada vez menos personas ricas acumulan la riqueza que falta a grandes bolsones de la sociedad estadounidense que ni siquiera tienen acceso a una cobertura de salud universal. En el caso de Cuba son reconocidos los logros, no solo desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales y culturales, que son señeros. Los índices de salud de Cuba son mejores que los de Estados Unidos y la mayoría de los países industrializados, por ejemplo, sino que también tiene un sistema político democrático, inclusivo, justo. Habría que preguntar si es posible en los Estados Unidos redactar una constitución y someterla a discusión popular, recibir miles de enmiendas, reescribirla y someterla a un referendo universal con voto directo y secreto, en el que el 87% de los ciudadanos apoyaron nuestro modelo político, económico, social y cultural. Hay un nuevo gobierno y un relevo generacional en nuestro país, un amplio ejercicio de los derechos humanos y las libertades democráticas. No impera el dinero, ni la política sucia, ni la mentira, ni los llamados intereses especiales en las elecciones. Sin embargo, es el momento que el gobierno de Estados Unidos escoge para endurecer el bloqueo contra Cuba, para afectar las relaciones entre el pueblo estadounidense y el cubano, para cortar los viajes en ambas direcciones, para afectar los servicios consulares a los viajeros cubanos. Son acciones, me parece a mí, nada democráticas. Y algo que llama la atención, ministro, en medio de este aumento de sanciones, también informa el gobierno de Estados Unidos que este año ha deportado
por lo menos, y la fecha que teníamos hasta agosto era 743 cubanos que ha deportado de vuelta a la isla. ¿Cómo describirá usted la relación entre ambos países en medio de las sanciones, pero también en esta comunicación que habría durante el gobierno anterior y que permite algo que no ocurría antes, y es que los inmigrantes cubanos en Estados Unidos reciban el trato que reciben los inmigrantes de otros países? Bueno, persisten algunas áreas de cooperación de mutuo interés. Por ejemplo, en la lucha contra el tráfico de personas, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, por la preservación del ambiente y los mares comunes, que son del mayor beneficio de ambos pueblos. Al mismo tiempo, Cuba cumple escrupulosamente los acuerdos migratorios vigentes y lamenta que Estados Unidos no esté otorgando las visas a las cuales está jurídicamente obligado mediante dichos acuerdos, que restrinja los viajes temporales de los cubanos, que afecte el programa de reunificación familiar, comprendiendo que Estados Unidos sigue hoy una agenda migratoria que es excluyente, injusta, racista. En el caso de los cubanos, lamentablemente, se toma la política migratoria como objeto también de motivación política. Habría que favorecer, pienso yo, las relaciones más amplias entre ambos pueblos, entre la sociedad civil de nuestros países, y por tanto creo que los viajes de los ciudadanos estadounidenses a Cuba y también de los cubanos a los Estados Unidos merecen ser respetados como un derecho inalienable de las personas. Lamento que el bloqueo precisamente se dirija contra los viajes de los estadounidenses a Cuba, haya cortado los viajes de los cruceros a nuestro país, que eran ampliamente utilizados por ciudadanos estadounidenses, y con estas medidas afecte las relaciones pueblo a pueblo. Sin embargo, persistiremos nosotros en la voluntad de diálogo sobre bases de absoluto respeto e igualdad soberana. Bruno Rodríguez Parrillas, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, se estará dirigiendo a la Asamblea General probablemente este fin de semana. Estaremos pendientes de ese discurso. Ministro, muchas gracias por estar en directo a USA. Ha sido un placer, Juan Carlos. Gracias a CNN.